Gracias, Paco. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema. Ya habías tú comentado algunas cosas de tratamientos que, si bien no están actualmente disponibles, aparece como una tendencia, y esto es algo que pues tenemos a la mano actualmente y que es, debido a su facilidad de acceso y a su costo, pues muy accesible para todos. Como habíamos visto hace un momento, entonces un defecto epitelial persistente puede ser multifactorial, y es importante, antes de iniciar el tratamiento, pues intentar identificar la causa para, en la medida de lo posible, eliminar el factor desencadenante y que nuestro tratamiento tenga mayor éxito. La composición del suero autólogo o del el suero sanguíneo con el de la lágrima tiene varios factores en común, y tiene las ventajas, por ejemplo, que el pH y la osmolaridad son muy similares, por lo cual es bastante bien tolerado por el paciente. Y a diferencia de la lágrima, algunos factores de crecimiento están mayormente expresados en la lágrima que en el suero, y a la inversa algunos otros. Por ejemplo, nos preguntamos por qué no hay que usar conservadores en este tipo de preparaciones, pues porque ya trae algunos factores que evitan que esto se vaya a contaminar. Sin embargo, hay que tener precaución en su manejo, como veremos más adelante. Si vemos específicamente el factor de crecimiento nervioso, está mucho más presente en la lágrima que en el suero, y algunas otras sustancias, igual como la lactoferrina o la inmunoglobulina, que están diseñadas para ser mecanismos de defensa inespecíficos, pues por supuesto están con mayor presencia en la lágrima que en el suero. Sin embargo, tiene algunos factores como el factor de crecimiento similar a la insulina, que está mucho más presente en el suero que en la lágrima, y eso es uno de los factores pues, que promueven más la epitelización. ¿Cómo se prepara? Bueno, la preparación es relativamente sencilla. Hay que centrifugar la sangre, hay que dejar primero, obviamente, hacer la toma de la muestra de sangre, se deja coagular durante un par de horas, después se centrifuga y se decanta, y después las diluciones pueden ser a diferentes concentraciones, desde el 20 hasta el 100%, y generalmente se utiliza el 20% para intentar mantener las concentraciones del factor transformante de fibroblastos más o menos a la misma concentración que de la lágrima, ya que no queremos, en este caso, concentraciones mayores que puedan promover la activación de los queratocitos. En cuanto a la centrifugación, pues esto no es, digamos, no estamos muy familiarizados con ello, pero es importante tener en mente que, de acuerdo al radio de la centrífuga que se esté utilizando y la velocidad a la cual se esté rotando la misma, debe mantener una relación que debe estar alrededor de las 1000 Gs. Como comentaba, normalmente no se usan conservadores sobre la preparación, ya que estos serían epiteliotóxicos, y precisamente lo que queremos evitar es un factor más nocivo que impida el cierre del epitelio. Y además ya tenemos algunas sustancias bacteriostáticas inherentes al mismo que van a favorecer que esto se mantenga estable. En un paciente que tiene alguna enfermedad, alguna infección, VIH, hepatitis, virus de hepatitis B o C, se recomienda hacer a todos los casos unas pruebas de serología, porque aunque el paciente es el mismo que se lo va a poner, pues tanto para el personal de salud como si en la casa alguien ve el gotero y se puede poner las gotas, pues no sería muy buena idea, ¿verdad? Entonces, sí es recomendable que antes de preparar el suero descartemos que la serología del paciente esté dentro de lo normal, no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa. Como comentaba hace un momento, los diluyentes que se utilizan son muy variados y las concentraciones también.
Si lo almacenamos a 4 grados centígrados nos puede durar un mes es como máximo, y a una temperatura de menos 20 hasta 3 meses. Generalmente en el hospital, cuando se obtiene el suero, se dan 2 frascos, uno se mete al congelador y el otro lo tiene el paciente en refrigeración para poderlo estar utilizando hasta que este se termine, el primer mes. Se llegan a reportar algunas molestias como disconfort o bien alguna infección agregada o epiteliopatía o eczema palpebral, aunque estos son poco comunes. Y bueno, entonces digamos que este es el proceso que se sigue en el hospital para preparación bajo una campana de flujo laminar para evitar que este se vaya a contaminar en situaciones estériles. Bueno, y se transporta en una hielera para que el paciente se lo pueda llevar a su casa. Bueno, este es como a quien le llame la atención si un paciente puede llegar a ser anémico por estar haciendo esto. Bueno, realmente no. Si estamos tomando 50 mililitros, realmente le estamos bajando 0.95 al hematocrito, o sea, es muy poco el impacto que esto tiene. Ahora, ¿qué tan efectivo es? Porque hay una serie de mitos alrededor y leyendas que se le atribuyen al suero autólogo y al plasma rico en plaquetas, casi la transmutación de los metales. Y pues no es así. Hacer en este metaanálisis, como ustedes pueden ver, los estudios que se analizaron, análisis de ensayos clínicos controlados, pues la mayor parte de ellos no cumplían con las características para poder ser analizados o tenían algunas fallas en su diseño. Y en el mejor de los casos, la evidencia que se pudo obtener con fue que, si bien hubo mejoría en el OSDI y en el Rosa de Bengala y tiempo de ruptura en la película lagrimal, hablando en la evaluación de ojo seco, no mejoraba tanto las pruebas de Schirmer como es esperado, ni las tinciones de fluoresceína. En este otro artículo, que evalúa no solo la sintomatología de ojo seco, sino el cierre de las úlceras, pueden ver ustedes cómo los defectos epiteliales persistentes del 70 al 100% de los casos fueron satisfactorios después del tratamiento con el mismo. También se le dan algunos otros usos, como útil para tratar el dolor neuropático corneal posterior a una cirugía de LASIK, o como regenerador del plexo nervioso subepitelial, también para mejorar la inervación corneal. Y aquí vemos un caso de un paciente tratado con suero autólogo. Pueden ver ustedes, en esta se ve mucho mejor, cómo el defecto epitelial, conforme se fue transcurriendo el tiempo en el tratamiento, fue mejorando. En el servicio también se tiene experiencia y se publicó recientemente por parte de la doctora Rosa Alvarado un artículo del uso de coágulo de plasma activado con cloruro de calcio y su fijación mediante uso de lente de contacto. En este caso lo que se hace es, y fíjense ustedes antes de pasar a las siguientes diapositivas, cómo eran defectos epiteliales persistentes pues bastante grandes, y en todos los casos, bueno, en este caso se incluye una serie de casos, fueron 3 casos, los 3 tuvieron una evolución muy satisfactoria. Y a diferencia del suero autólogo, que se utiliza de forma de gotas, el plasma rico en plaquetas activado, les quiero mostrar aquí, normalmente es más difícil su aplicación. Es un coágulo como tal que si no se fija tiende a perderse, y generalmente se puede utilizar, se le puede fijar sobre membrana amniótica, es decir, membrana amniótica que cubra este coágulo, o pericardio, o en este caso, como se proponía, mediante un lente de contacto que lo cubra para evitar que se vaya a perder. Entonces se aplica este coágulo de plaquetas, se pone lente de contacto y se deja el ojo parchado durante 72 horas y se evalúa nuevamente el paciente, y esto, en caso de ser necesario, se repite de forma semanal.
Entonces, en esta serie de casos de 14 pacientes reportado por Alió, realmente la resolución fue 71% completa, en 71% de los pacientes la resolución fue completa, mientras que hubo cierto grado de mejoría en el 57% de los pacientes. También se ha utilizado, yo personalmente no lo recomendaría, pero también está reportado para cirugía de pterigión. En lugar de hacer un autoinjerto se puede poner un parche de plasma rico en plaquetas. Y bueno, el aspecto que tiene, esta es la cuestión que les quería mencionar hace un momento, pues es realmente así como pues un pedacito de gel que si no se puede fijar es muy fácil que se pierda. Entonces, bueno, este es otro de los ejemplos tratados, una queratitis neurotrófica, como al cabo del tiempo el defecto epitelial cierra. Bien. También se puede utilizar de forma liofilizada, aunque pierde ciertas propiedades que posee y realmente vuelve más costoso su preparación. Otros reportes digamos, otras formas de uso del derivados hemáticos es la sangre completa o bien la sangre de cordón umbilical, que también ha sido reportado con éxito, aunque yo no tengo experiencia ni poniendo sangre completa ni con sangre de cordón umbilical. Y como conclusiones, entonces, tener en cuenta que los hemoderivados en sus distintas presentaciones y preparaciones son bastante efectivas para el tratamiento coadyuvante de los defectos epiteliales persistentes, son económicos y su beneficio pues es bastante justificable, aunque por sí solos no podemos pensar que van a curar al paciente. Siempre es importante identificar en la medida de lo posible el factor desencadenante, ya sea como mencionaba hace rato el doctor Serna, si es una alteración palpebral, pues, o digamos, de cierre, intentar solucionarlo para que esto vaya a funcionar. Así es que, bueno, muchas gracias por su invitación y por su atención. Muchas gracias, doctor Ochoa. Gracias.